Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayotti y Elixir Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto May Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre de nuestro programa. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias, así como las ofertas para el sostenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. En los siglos XIX y XX, el impulso de la ciencia y sus adelantos fueron más que notables, y muchos fueron los filósofos que nutrieron sus reflexiones a partir de ese desarrollo. Tal es el caso de los miembros del Círculo de Viena, Karl Popper, Bertrand Russell, Alfred Whitehead, Lakatos o Kuhn, entre otros, quienes alimentaron sus reflexiones a partir del desarrollo de la matemática, la física o la lógica. Asimismo, filósofos como Spengler, Lukács, Gramsci o Foucault asumieron como bastión de su reflexión el crecimiento de las ciencias sociales. Pero así como muchos filósofos se dedicaron a estudiar el quehacer científico o se valieron de este para iniciar sus reflexiones, no hubo algunos que se dedicaran a estudiar y desarrollar otros aspectos de la existencia humana, como el arte o la literatura, la metafísica, los conflictos personales. Por supuesto que los hubo. Tal es el caso, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, quien, a pesar de no haber hecho su punto de partida en la crítica social o las ciencias físico-naturales, fue una figura importante de la filosofía en los años de posguerra mundial y la Guerra Fría. ¿Por qué no nos dedicamos en la travesía de hoy a examinar parte de la vida y obra de este afamado pensador del siglo XX, cuya influencia y fama trascendió el ámbito de la filosofía, porque su nombre resonó en toda la cultura entre los años 40 al 70 del siglo pasado? Parece una buena idea, sobre todo porque, tanto en su tiempo como en el nuestro, la angustia por encontrarle o no sentido a la vida en sociedades caóticas como las nuestras nos invitan a hacer una profunda reflexión sobre nuestra existencia. Jean-Paul Charles Aimé Sartre nació en París el 21 de junio de 1905, hijo de Jean-Baptiste Sartre, un oficial naval, y Anne-Marie Schweitzer, prima de Albert Schweitzer. Recordemos quién fue Albert Schweitzer. Albert Schweitzer fue un alsaciano notable, médico, filósofo, teólogo luterano y músico, inicialmente alemán, luego francés. Ganó gran reputación como teólogo con su obra En busca del Jesús histórico, de 1906, que confirmó como erudito del Nuevo Testamento con su trabajo El misticismo de San Pablo Apóstol, de 1930. Como filósofo, su mérito se estableció con Cultura y Ética, de 1923,
escrita cuando prisionero en África durante la Primera Guerra Mundial, a la que había visitado por primera vez en 1913, haciéndose cargo desde entonces del cuidado de leprosos y víctimas de la enfermedad del sueño. Prestigioso organista, con fama en toda Europa, renovador de la música de Bach, destinó las recaudaciones de sus conciertos a montar un hospital en Lambaréné, Gabón, en África, donde falleció a los 90 años. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1952. Cuando escuchamos esta reseña, me pregunto por qué no encontramos estos personajes ejemplares, no ya entre nosotros, sino en el mundo. Pero volvamos a su sobrino, Jean-Paul Sartre, que también sería distinguido con el Premio Nobel, quien a los pocos meses de haber nacido perdió a su padre, quedando su crianza bajo la tutela de su madre y abuelos. Los primeros años de su niñez fueron tranquilos y apacibles. Algunos biógrafos señalan su precocidad y desde muy temprana edad disfrutaba de la lectura y la escritura, a pesar de haber perdido la visión de su ojo izquierdo a los 4 años. En 1915 entró al Liceo Enrique IV, pero al año siguiente su madre contrajo segundas nupcias y se trasladaron a La Rochelle, pero vuelve a París en 1920, cuando contaba con 15 años. En 1924 inició sus estudios en la École Normale Supérieure y allí trabó amistad con otros jóvenes que en los años siguientes se convertirían en destacados intelectuales, como Jean Hippolyte, Maurice Merleau-Ponty, Paul Nizan, entre otros. Y en esa época conoce a quien será su compañera, aunque en relaciones tormentosas, durante el resto de su vida, Simone de Beauvoir. En 1927, con 23 años, se gradúa en filosofía y en 1929 inicia su actividad docente en varios institutos y liceos, que le duraría poco, ya que en 1933, gracias a una beca, se trasladó a Alemania, donde entró en contacto con la filosofía de Heidegger, Husserl y Kierkegaard, entre otros. En esta época de su vida, Sartre concibió varias obras, como La trascendencia del ego, Un bosquejo para una teoría de las emociones, La imaginación y lo imaginario. Y estos trabajos se desarrollaron bajo el influjo de la obra de Husserl, sobre todo en lo concerniente al papel de la conciencia en el individuo, no como un sujeto trascendental como lo hiciera Kant, sino como un ser en el mundo siguiendo los lineamientos fenomenológicos de principios del siglo XX. En 1938 publicó su novela titulada La náusea. Este texto marcó su inscripción en una de las corrientes filosóficas de mayor influencia en el siglo XX, el existencialismo. En esta obra, Sartre se acercó al problema de la libertad y la existencia, llegando a considerar a esta última como absurda en sí misma, y cuyo único sentido posible solo es concebible a partir del uso de la propia libertad. En este sentido, La náusea, como expresión literaria del pensamiento de Sartre, está íntimamente comprometida con los principios filosóficos que desarrollará el autor, así como con su visión de mundo. Es por ello que, años después, Sartre, en una entrevista, al hablar del compromiso existencial del escritor con su propia obra, señala: «Me parece imposible escribir si el que lo hace no rinde cuentas de su mundo interior y de la manera en que el mundo objetivo se le aparece. Pienso que debemos contentarnos con dar una imagen del mundo a la gente de esta época, para que puedan reconocerse en ella y que luego hagan con ella lo que puedan.
Tienen que reconocerse en esa imagen, comprender que están en el mundo. Hay que desvelarles su horizonte. Pero a partir de ahí, si hemos conseguido eso, no podemos hacer más.
escuchamos a Eduardo Rojas en El Choclo de Ángel Villoldo. Antes de avanzar, como hemos mencionado la corriente denominada existencialismo, estimo que convendría dar una noticia sobre de qué trata esta posición filosófica, aunque seguramente será tema de otra travesía. Tiene razón en ambas cosas. Como hemos dicho más de una vez, un interés de la filosofía son los entes, las cosas que son. Entre esos entes están las cosas de la naturaleza o entes comunes, están los dioses o entes especiales, los entes públicos como empresas o agencias de gobierno, y estamos nosotros, los entes humanos, los seres humanos. El existencialismo centra su ocupación en los seres humanos, y no en la ciencia o la teología o la economía. ¿Y en qué aspecto los toma? ¿En qué sentido considera nuestra naturaleza? ¿En lo que somos? Precisamente no lo toma en el sentido que usted lo pregunta. En los entes podemos distinguir dos aspectos. En primer lugar, ¿qué son? ¿Qué existen? Y en segundo lugar, lo que son, su naturaleza. Es como si entráramos en una habitación oscura y nos topamos con algo que es, y luego averiguamos lo que es eso con que nos topamos. Una silla, una mesa, un escritorio. Pues bien, la filosofía se ha ocupado principalmente por indagar en lo que las cosas son. Pero el existencialismo ha centrado su indagación en los seres humanos en tanto que son, en que existen, y considera que el ser humano no tiene un lo que es, un algo que tiene que ser, no tiene esencia, no tiene una naturaleza, sino que lo concibe como una mera posibilidad de ser algo. Para el existencialismo, no hay nada que tenga que ser el ser humano. Un buen hijo, un buen cristiano, un sabio, ganar dinero o lo que se les ocurra, porque su existencia es pura posibilidad y es responsabilidad total de cada uno de nosotros lo que hagamos con ella. Eso lo dice Sartre con la expresión: la existencia precede a la esencia. En otras palabras, uno será lo que vaya haciendo y será evaluado por lo que haga con su vida, porque, como dice Heidegger, en su ser le va su ser. Volvamos a Sartre. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Sartre se une a una de las filas de la resistencia francesa, con la mala suerte de que al poco tiempo cae prisionero de los nazis, quienes los dejaron en libertad recién en 1941. Esta situación no es ajena al mundo filosófico, ya que al igual que Sartre, otros filósofos han sufrido prisión por causas políticas. Y basta recordar el caso del mismo Platón, que fue vendido como esclavo luego de su trágica salida de Siracusa. Al salir en libertad, se convierte en profesor del colegio Condorcet y se une a Alberto Camus en una publicación clandestina llamada La Resistencia. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, Sartre publica varias obras teatrales, como A Puerta Cerrada, Las Manos Sucias, Las Moscas y su trilogía Los Caminos de la Libertad, compuesta por La Edad de la Razón, El Aplazamiento y La Muerte en el Alma, donde traza el impacto en sus ideas de los eventos de la preguerra con una aproximación más práctica que teórica. Asimismo, en 1943 publica lo que para muchos es su obra fundamental, El ser y la nada,
obra en la que expone las bases sobre sus consideraciones sobre la libertad y el papel de la conciencia del individuo en torno a su propia existencia. Tengo que reconocer que Sartre tenía algo diferente, porque yo no puedo concentrarme en mi trabajo filosófico porque vivo en una guerra económica ficticia. Y Sartre, comprometido con la resistencia, habiendo estado prisionero, invadido por los nazis, que no eran precisamente gentiles, tenía tiempo para esa actividad intelectual tan intensa. Que lo hizo famoso en la generación de jóvenes de la posguerra, la llamada generación Beatnik, que iniciarían una serie de movimientos juveniles que se sucedieron hasta los años 80, de un lado y otro del Atlántico. Sartre dedicó El ser y la nada a su compañera Simone de Beauvoir, a quien apodaba Castor. En El ser y la nada, Sartre expone los fundamentos de su concepción de la realidad, previamente esbozados en su obra literaria, particularmente en La náusea, y retoma la noción de conciencia como dato inmediato de el ser en el mundo. Define Sartre a la conciencia en un doble aspecto, como una conciencia en sí y una conciencia para sí. La conciencia en sí representa lo que es el propio sujeto, mientras que la conciencia para sí representa la forma en la que ese sujeto se va realizando en el mundo, imbuido en su propia temporalidad. Pero, ¿por qué Sartre se refiere a lo que el sujeto es y a lo que ese sujeto será? ¿A la hipotética realización del sujeto en el mundo? ¿Cómo se relacionan? El problema que intenta resolver consiste en vincular la realidad que define al sujeto como un ser de carne y hueso y cuya única posibilidad es existir temporalmente, con la idea de su propia realización mediante sus acciones, con las cuales trata de darle sentido a su propia vida. ¿Es que acaso para Sartre la vida no tiene un sentido preestablecido como la tiene el cristianismo, por ejemplo? Para Sartre, la vida en sí misma no posee ningún sentido. Es el mismo ser humano, mediante la ejecución de actos libres, quien diseña un sentido para su existencia con el fin de darle valor a su propia vida. Este es el motor de su existencia. En palabras de Sartre, el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y concibe después de la existencia. ¿Cómo se quiere después de este impulso hacia la existencia? El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. De esta forma, Sartre encuentra que el sujeto como realidad existente se vincula con su propia vida mediante el uso de su propia libertad. En palabras del propio Sartre, no podrían encontrarse a mi libertad otros límites que ella misma. O mejor dicho, no somos libres de cesar de ser libres. La síntesis entre ser en sí y ser para sí parecería encontrarse en la libertad, aunque, con el transcurrir de los años, el propio Sartre dirá que esa síntesis es imposible.
Escuchamos a Daniel López Lauer en La Comparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y sus ofertas de colaboración para el mantenimiento de estas emisiones, escribiéndonos a travesíasdelpensar@gmail.com. En la travesía de hoy nos estamos dedicando a explorar la vida del filósofo francés Jean-Paul Sartre, así como también algunas de las reflexiones que componen su obra. Luego de culminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Sartre, junto a Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Raymond Aron y otros, funda Le Temps Moderne, una revista de carácter político y de divulgación literaria que se convirtió en el medio en el cual el movimiento denominado existencialismo francés publicó sus reflexiones y que se convirtió en un hito cultural en Francia que sobrepasó los 50 años de vida. Para marcar el lugar que la filosofía ocupa en nuestro imaginario, incluyendo la universidad, se donó la colección completa de los primeros años de esta revista a la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, que no la aceptó porque eran revistas viejas. Ese mismo año, de 1945, Sartre ofreció una de sus conferencias más famosas, que lleva por nombre El existencialismo es un humanismo, traducida a varios idiomas y que hoy en día se ha convertido en uno de los clásicos del existencialismo sartreano. En 1948, la Iglesia Católica listó todos los libros de Sartre en el Index Librorum Prohibitorum. Luego de la guerra, Sartre se acercó a las corrientes marxistas de su época y terminó por identificarse abiertamente en su favor. Esta posición la mantuvo hasta 1956, cuando la Unión Soviética invadió Hungría. Entonces Sartre se separó de las corrientes marxistas y lanzó duras críticas contra ellas. Del mismo modo, criticó severamente la intromisión francesa en Argelia y las políticas estadounidenses de mediados de los 50 y principios de los 60 en el marco de la Guerra Fría. Tenía una doméstica argelina, Arlette El-Kaim, a quien la hizo hija adoptiva en 1965 y que lo acompañó hasta su muerte. Se opuso a la Guerra de Vietnam y junto a Bertrand Russell y otras luminarias como Julio Cortázar, organizó el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, conocido como el Tribunal Russell, con el propósito de exhibir los crímenes de guerra de los Estados Unidos y también otros genocidios como los de Chile, Argentina, Armenia, Brasil. También apoyó la Revolución Cubana y el maoísmo. Tras la decepción con el comunismo soviético, Sartre inició un periodo de reflexión que arrojó como fruto su Crítica de la razón dialéctica, publicada en 1960, en donde pretende enlazar los fundamentos del existencialismo con las bases de la obra de Marx. Sartre hizo énfasis en los valores humanistas del joven Marx, antes de El Capital, que lo llevaron a un famoso debate con el principal intelectual comunista de Francia en los años 60, Louis Althusser, quien dividió el trabajo de Marx en un periodo premarxista con generalizaciones esencialistas sobre la humanidad
y un periodo auténticamente marxista, más maduro y científico, centrado en el capital. Algunos dicen que este es el único debate público que Sartre perdió en su vida, pero hasta la fecha sigue siendo un evento controvertido en algunos círculos filosóficos de Francia. Esto resultó en Sartre en un acercamiento a los anarquistas, con quienes había trabajado en la Resistencia, a cuyas posiciones caracterizó con las siguientes palabras: el sentido de la sociedad anarquista es el de una sociedad en la que el hombre ya no tiene poder sobre el hombre, sino sobre los objetos. En las sociedades actuales, el hombre es considerado como un objeto, como un medio, y la riqueza como un fin. De lo que se trata por el momento es de construir grupos que intenten vivir y pensar fuera del poder y procuren destruir la idea de poder en el vecino. Comunidades que tienen poder sobre las cosas, pero jamás sobre los hombres. En 1964, Jean-Paul Sartre fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechazó para no perder su libertad como pensador y como filósofo. Decisión que despierta admiración en muchos de sus seguidores, ya que la postura de Sartre revelaba el desconocimiento a toda forma de reconocimiento que dependiese del poder. Si a esto le sumamos que tal premio incluía una retribución en metálico de más de $900,000, lo que era una suma muy respetable para la época, podríamos decir hoy que más que admirable es una afirmación de su libertad, porque dinero no le sobraba. Es que Sartre fue siempre una persona sencilla, no dispendiosa, para quien el dinero no era su prioridad. Aunque, como dicen, el dinero no es problema, sino que problema es la falta de dinero. Al año siguiente se produce en Francia uno de los acontecimientos políticos y sociales de mayor trascendencia en la historia contemporánea del país galo. Acontecimiento que se conoce como el Mayo francés, las revueltas estudiantiles. Durante ese mes, la capital francesa, así como otras ciudades, se vieron estremecidas por manifestaciones estudiantiles de tendencia socialista y anarquista, que con el transcurrir de los días se reforzaron con el apoyo de los obreros y trabajadores, sacudiendo toda la estructura del poder en Francia. Y hubo un solo muerto, no como en los socialismos del siglo XXI de Venezuela o Nicaragua, que se cuentan por cientos. Por supuesto que el ámbito intelectual no escapó a la conmoción producida por las revueltas callejeras. Y el propio Jean-Paul Sartre, a sus 62 años, se lanzó a la calle en apoyo de la izquierda revolucionaria, gesto que con el transcurrir de los meses lo llevó a la dirección del periódico La Causa del Pueblo.
escuchamos a Hilda Herrera en el tango Cuesta Abajo, de Gardel y Lepera. Luego de 10 años de arduo trabajo, publica entre 1971 y 1973 los 3 tomos de El idiota de la familia, en la que estudia la vida de Gustave Flaubert, a quien considera la antítesis de su propuesta existencialista. Luego de la publicación de El idiota de la familia, Sartre inició su paulatino retiro, consecuencia de un organismo afectado por excesos, no solo durante su juventud, sino a lo largo de toda su vida. Pero siendo una figura de fama mundial, uno de los pensadores más destacados del siglo XX, durante la segunda mitad de la década de los 70 ofrece un sinfín de entrevistas, hasta que el 5 de abril de 1980 Jean-Paul Sartre fallece en París. La actividad literaria de Sartre, continuada a lo largo de toda su vida, así como la actividad periodística y su constante preocupación por las cuestiones sociales y políticas, hicieron de él un modelo de referencia para los intelectuales comprometidos con la lucha contra la injusticia y los conflictos sociales de su tiempo. La obra filosófica de Sartre se puede dividir en 3 períodos. El primero, marcado por la influencia de la fenomenología de Husserl. El segundo, marcado por la asimilación de los presupuestos del existencialismo y la ontología de la filosofía de la existencia. Y el tercero, el intento de sintetizar el existencialismo con una visión crítica de las ortodoxias dominantes en el marxismo. Tras su estancia en Berlín, los primeros escritos de Sartre entre los años 1936 y 1940, como La trascendencia del ego, tienen una orientación claramente fenomenológica, en la que se discute la naturaleza de la conciencia y, aunque se distingue de Husserl, depende de los planteamientos fenomenológicos. Lo mismo ocurre con sus otras obras filosóficas o literarias de la época, con una postura crítica respecto a las escuelas psicológicas de su tiempo, como en los títulos de La imaginación o La náusea. A partir de la publicación de El ser y la nada, y hasta 1952, la actividad filosófica de Sartre se vuelve hacia el existencialismo, que lo va a convertir en su principal representante, o al menos en el más popular y conocido. Sin abandonar las tesis existencialistas, a partir de los años 60 orientará su actividad hacia el marxismo, aunque no hacia sus formas más ortodoxas, y mostrará públicamente su interés hacia los países en los que el marxismo se constituyó en una forma de poder político, aunque sin escatimar las críticas, especialmente en aquellos aspectos en que un régimen totalitario chocaba con su concepción existencialista del ser humano como libertad. De esta época datan obras tan importantes como La crítica de la razón dialéctica. La filosofía de la existencia se presentó como una filosofía pesimista, cuya conclusión podría ser que la existencia humana carece de sentido. Es un absurdo. Como dice el mismo Sartre, el ser humano es una pasión inútil, ya que no hay ninguna esencia, ninguna dirección fija en la que debe desarrollarse. Pero es a partir del reconocimiento de la existencia de donde precisamente, al no haber ninguna esencia prefijada, al no ser el humano esto o aquello, sino una pura libertad, es que se hace posible reconstruir al ser de esa existencia, y con ello la realidad toda y el ser humano como fruto de su libertad.
hemos ofrecido en nuestros intervalos musicales de hoy varios tangos, porque usted en su conferencia El tango, un arte metafísico en filosofía en la ciudad, relacionó al tango con la filosofía existencialista. Por caso, la obra de Discépolo es el testimonio de un filósofo existencial, al igual que otros más célebres, que no expresaron su pensamiento en tratados, sino en novelas y obras de teatro, como Camus y el mismo Sartre. Discépolo eligió un camino propio para describir como nadie las esperanzas y desdichas de los hombres, y fue el de la música y la letra de sus tangos. Pues bien, le informo que no es el único en establecer esa relación, porque la compañía italiana Incontroverso en el 2017 en el Teatro del Orologio presentó la obra de Sartre a puerta cerrada en un espectáculo de prosa, música y danza, titulado A porte chiuse quando il teatro respira a ritmo di tango. Escuchamos a Hernán Míguez en el tango Olvido, de Luis Rubinstein y Luis César Amadori. Llegamos así al final de esta travesía del pensar que realizamos desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la tarde. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave que tuvo el orden a bordo fue Loaiza Urbina y fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m., los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 de la mañana, hora venezolana.
Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Puede recuperar los programas anteriores en YouTube, Humano Derecho Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.